Como saben, hemos venido enseñando acerca del Evangelio de Marcos y hoy continuamos con la segunda mitad del capítulo 1 de Marcos. Así que si tienes Biblia, te voy a invitar que la abras conmigo en el Evangelio de Marcos y te vayas al capítulo 1 y leamos juntos del verso 14 al verso 20. Evangelio de Marcos, capítulo 1, verso 14 al verso 20. Si tienes Biblia, tu teléfono celular, tu aplicación de Biblia o simplemente mira en la pantalla, el texto está ahí, dice la palabra de Dios de esta manera. Después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean en las buenas obras. Pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés que echaba la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, le dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al momento dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Jacobo y a su hermano Juan, hijo de Zebedeo, que estaba en su barca remendando las redes. Enseguida los llamó y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. El sermón de esta tarde tiene un título curioso, seguramente no te lo vas a olvidar, pero se llama Jesús en tiempos de Instagram. No, en realidad el título del mensaje es Ven y sígueme, ven y sígueme. Con el avance de la tecnología, que todos la experimentamos y todos somos sumergidos en ella, tengamos la edad que tengamos. ¿Quién de ustedes tiene Facebook? Levante la mano, por favor. ¿Quién de ustedes utiliza Facebook como medio social? ¿Quién de ustedes usa Instagram? ¿Quién de ustedes usa otro tipo de aplicación que no sean estas dos que son más básicas? ¿De las más modernas o de las otra que no sean estas dos? Perfecto, sé que los que están aquí son promedio de 40 años. Gracias por darme el aporte. La mayoría tenemos, mi padre que tiene casi 80 años tiene Facebook, así que de ahí para abajo me imagino que el resto de las personas sufren del mismo mal. Con la llegada de la tecnología y el avance de las plataformas como medios sociales, también llegó el uso o el mal uso o la descomposición del uso de algunas palabras. Creo que una de ellas, y la que tiene que ver con nosotros en esta tarde, es el hecho de seguir, convertirte en un seguidor, seguir a alguien, seguir a alguien de manera virtual. Es simplemente cuando le haces un like a alguien o simplemente aceptas seguir a alguien y a partir de ese medio social que utilizas te comienzas a tener una especie de relación virtual con la persona que elegiste seguir, sea un artista, sea un cantante, sea tu familiar de tu país natal, sea el vecino de enfrente o el hermano de la iglesia o algún ministerio famoso, te conviertes ahora en un seguidor. Es también una manera de medir el rating, ¿no? De ver cuántos seguidores tengo, ¿no? Entonces uno, este cantante tiene, no sé, 50.000 seguidores, 100.000 seguidores, y toda la competencia, todo ese ring de boxeo virtual que se arma justamente en cuanto a los seguidores. Podría hablar de otras cosas más de esto, por ejemplo, en otras plataformas como los videos de YouTube, que obviamente se hicieron lucrativos y cada like que uno le da o cada ok que uno pone al ver un video, obviamente es un centavito que la persona que puso el video recibe, pero centavo a centavo, lógicamente va haciendo su banquito, su puerquito, su chanchito, o como lo quiera llamar. Y eso es lo que se considera hoy tener una relación con alguien o ser un seguidor de alguien. Nada que ver con lo que en el tiempo bíblico esto significaba. Si bien nosotros en el día de hoy, con nuestra educación hasta el día de hoy, y de esta parte del mundo con la educación que tenemos, entendemos que eso no es seguir a nadie, que eso es simplemente convertirse en un seguidor virtual. ¿Alguien entiende eso, verdad? Los muchachos todavía luchan mucho con eso, porque cuando no hay like se deprimen, cuando hay like se animan, u otra vez creen que cuanto más like tengan o cuanto más seguidores tengan es cuanto más triunfo están teniendo. ¿Se entiende eso? No es el tema, pero por lo menos para dar un pantallazo general, sé que tenemos papás presentes, yo también soy uno de ellos de adolescentes o preadolescentes, y lo grave que ese tema es si no se sabe manejar de una buena manera.
Esa también, digamos, es la manera de tener éxito. Yo me imaginaba, alguna vez lo compartí en un servicio bilingüe, si Jesús tuviera Instagram, si Jesús estuviera en el día de hoy y tuviera Instagram, me parece que sería algo así. A ver si aparece ahí. Creo yo que sería algo así. ¿No? Por ahí entonces Jesús dice, estoy acá limpiando la casa de mi padre. Entonces Pedro, la roca, le dice, eso está asombroso. Y por ahí le contesta el administrador del templo y le dice, no te preocupes, después con el seguro ajustamos el desastre que estás haciendo. Así que imagínense esa conversación. Si Jesús, algunos recordarán la imagen o la escena cuando el Señor entra al templo y limpia el templo y él mismo dice, han convertido mi casa o la casa de mi padre en cueva de ladrones, nada que ver con lo que mi padre quiere hacer en los lugares de adoración. Así que me imagino que sería la persona más seguida, me refiero, tendría más followers que ningún otro en la historia del universo si es que existiera Jesús en tiempos de Instagram. Pero, como dije hace un ratito, lo grave de este asunto no es el hecho solamente de no comprender que esa no es la manera de seguir a nadie, que eso es muy vacío, que la vida de un medio social es la vida de un medio social y nada más. Sin ir más lejos, todos nosotros, incluyéndome, pongo en las fotos de mis medios sociales, que aunque no soy muy activo en eso, pongo lo que mejor me pasa. Y si alguien piensa que mi vida se va a sujetar solamente a el helado que me comí, el paseo que hice, lo bien que la estoy pasando en la playa con mi esposa, alguien va a pensar que todo eso es la vida del pastor. Entonces la persona comienza a hacer la idea de que el pastor vive en la estratosfera, que tiene una vida maravillosa, que la esposa nunca le grita, que nunca lo regaña, que los hijos son todos bien portados. Y eso no es así, hermano, ore por mí. No te voy a decir que soy un pastor maltratado, pero recibo mis regaños de vez en cuando, sobre todo cuando no hago lo correcto en la casa, cuando no pongo las cosas en su lugar, cuando no limpio lo que ensucié, cuando tiro la toalla al piso y no la cuelgo en su lugar. Siempre hay alguien que me ayuda a seguir predicando. Sí, ustedes entienden eso, yo también entiendo eso. Quizás no hay mucho más que ahondar en este asunto, pero noten qué grave que es abrazar en nuestro mundo una idea completamente diferente a lo que pasaba en el Medio Oriente y en la importancia que era ser el discípulo de alguien y ser el mentor de alguien, el maestro de alguien. Alguien al que decidía tener un discipulador era alguien que iba a seguir caminando continua y constantemente con ese discipulador. No era alguien que iba a tener un like en su medio social y nada más. No era alguien que se iba a considerar un seguidor de alguien porque lo ve en una pantalla de un teléfono o computadora o cualquier aparato electrónico. No. Era alguien que se consideraba seguidor de alguien o que tenía seguidores de algunos o de varios porque tenían una relación íntima, continua, constante, en continuo y constante crecimiento. No era algo tan ficticio como lo vemos en el día de hoy. Me voy a centrar solamente en el versículo 16, posiblemente en el 17, porque es el verso que tiene las palabras que quisiera yo utilizar en el resto de mi enseñanza. Lo primero que entendemos es que acá aparecen los 4 primeros seguidores del Señor. No los seguidores de Instagram, sino los verdaderos seguidores. Así que Marcos nos arroja la idea y nos da exactamente quiénes son estos 4 personajes. Así que acá tenemos a Simón, a Andrés, a Jacobo y a Juan. En segundo lugar, también sabemos el oficio de ellos. Ellos eran pescadores, vivían de eso, trabajaban de eso. También creemos que Simón y Andrés eran pescadores profesionales, pero quizás no tenían un negocio, un comercio de este asunto de pescar y vender, como quizás lo tenía Jacobo y Juan. Notan que Jacobo y Juan dicen que dejan al padre encargado del negocio y que también tenía jornaleros. ¿Notan eso? Así que parece que estos 2 últimos, digo simplemente parece, eran personas que tenían un poco más de alcance con su pesca y su venta de pescado a la comunidad local. No quiero decir que Simón y Andrés eran pobres, lo que quiero decir es que quizás tenían diferentes responsabilidades o veían el trabajo de manera diferente. Seguimos para la parte que más nos interesa en el día de hoy.
Y es que Jesús se acerca a ellos y le dice dos palabras, y con esas dos palabras desploman toda la agenda que ellos tenían y comienzan a obedecer exactamente lo que el Señor les dice que hagan. ¿Notan eso? Jesús solamente le dice a ellos, vengan y síganme. Más adelante les va a explicar por qué razón quiere que vengan y lo sigan. Lo que primero aprendemos es que para que alguien pueda seguir a Jesús eficazmente, no tiene que pensar tanto en lo que tiene que dejar, tiene que pensar más en cómo tiene que obedecer la invitación a seguirlo. Lo voy a decir más despacio. La mayoría de la gente, cuando es invitada a seguir y a comprometerse con Jesús, comienza a pensar en todo lo que tiene que dejar. Y comienza a pensar en lo doloroso que es dejar lo que tienen que dejar. Por ahí en algún suceso de la Biblia nos enseñan algo así en cuanto a personas que, por ejemplo, tenían ganado, tenían familiares, o uno de ellos inclusive estaba en un velorio. Dice, deja que yo termine de enterrar a mi padre y llorar a mis muertos y entonces recién después voy a tratar de seguirte. La Biblia nos explica dos ejemplos más. Alguien que tenía una yunta de bueyes y alguien que también se había casado. ¿Quién lo mandó a casarse? No sé, pero se casó. Los tres ejemplos fueron así. Déjame que termino primero lo que tengo que terminar y entonces recién después voy a obedecer a tu invitación de seguirte. ¿Saben qué curioso? Que el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, en este mismo suceso nos habla de Simón y del resto de los personajes que estamos nombrando ahora, sobre todo de Simón. Porque Simón es el dueño de la barca, que en el capítulo 5 del Evangelio de Lucas, hablando de este mismo suceso, es Jesús el que elige la barca de Simón para meterse mar adentro y hacer lo que conocemos como la pesca milagrosa. Y entonces Lucas presenta esta escena de otra manera y dice que después que pescaron la pesca milagrosa, Pedro cayó de rodillas y le dijo a Jesús, Jesús, apártate de mí, soy un hombre pecador. Y ahí Jesús le dice, ven en pos de mí, si te asombraste con lo que viste, sígueme, porque vas a ver las cosas que te van a asombrar para el resto de tu vida. Qué curioso que estas palabras en el corazón de los discípulos aportan tanto que ellos no son insistentes ni se les insiste en las cosas que tienen que dejar. Cuando a ti y a mí nos hablan de compromiso, lo primero que pensamos es en lo que tenemos que dejar. Quizás podría ser algo bueno empezar en esta tarde solamente pensando en cómo tenemos que obedecer y no tanto en lo que tenemos que dejar. Simplemente ven, porque para dejar hay que obedecer y hay que venir. Si tuvieras algo en tu mano en este momento que consideras valioso, pero yo tengo un regalo mucho más grande para darte, lo cual vas a ocupar las dos manos, ¿qué harías? Seguramente instantáneamente, si yo te digo a ti, tengo algo más grande para darte, tengo algo más precioso para darte, lo tengo aquí en mi mano figuradamente y te llamo aquí adelante para que lo recibas. Pero tú a la misma vez tienes algo en tu mano que no valoras tanto, que no consideras tanto, simplemente tienes algo. Inmediatamente dejarías lo que tienes en tus manos para abrazar lo que tengo para darte. ¿Se entiende eso? Ven y sígueme, es lo que te dice Jesús en esta tarde. E instantáneamente vas a dejar lo que tengas que dejar para seguirlo a Jesús. Ahora, me miran con cara rara, no se asusten, no estoy esperando que nadie deje su trabajo, ni nadie deje a su cónyuge, por supuesto, ni nadie deje a la suegra, aunque yo creo que Dios puede entender y te puede perdonar ese pecado. No estoy pretendiendo que nadie deje la situación o lo que vive o lo que tiene en el día de hoy para seguir a Jesús. Lo que estoy hablando es de un compromiso mucho mayor y de entender que es más importante seguirlo que abrazar lo que tengo. Es mucho más valioso obedecer la invitación que enamorarme de lo que tengo en el día de hoy. Nosotros estamos abrazando las cosas buenas y las cosas buenas te están enamorando y a veces te adormecen. Para agarrar lo mejor, no lo bueno, para agarrar lo mejor, deberías dejar lo bueno para abrazar lo mejor. Ponga el dedo acá así como ¡ah! De eso se trata el seguir al Señor. Hay invitaciones en la Biblia muy curiosas. Por ejemplo, encontramos personas que, como Pedro, qué curioso. En Marcos, también capítulo 14, verso 54. Miren esto, qué interesante. Pedro
también, después de haber sido invitado a ser el pescador de hombres o de almas, después de haber sido invitado por Jesús a hacer algo relevante en su vida, mucho más allá de que solamente pescar peces de manera natural, es quien niega a Jesús. ¿Se recuerdan eso? Yo siempre pienso que el Evangelio de Marcos, ahora en el capítulo 14, verso 54, solamente ténganlo en la mente, pienso que Marcos escribe esto porque Marcos quiere que todo el mundo sepa que a veces es difícil seguir a Jesús. Que no es tan fácil comprometerse y santificarse y vivir una vida acorde a lo que la Biblia dice. No es fácil. ¿Quién está de acuerdo conmigo en eso? Levante la mano lo más alto que pueda. Levante el pie también si tiene. Vamos. No es fácil. No es fácil morir todos los días. No es fácil perdonar a quien te lastima. No es fácil olvidar las ofensas. No es fácil. ¿Quién dijo que era fácil? Y acá tenemos a Simón, a Pedro. El mismo Simón que el Señor invita a que lo siga. Ahora tenemos a un Simón que atravesó bastante tiempo con el Señor y va a cometer el error más grande de su vida. Un error que descalificaría a cualquier persona en cualquier ministerio. Negó a Jesús. Dice la Biblia, Marcos 14, que estaban preparando, haciendo el preparativo para juzgar al Señor. Así que Pedro, Simón, se acerca, pero no muy cerca, sino que se acerca pero bastante de lejos. ¿Se entiende eso? Estoy, pero no estoy. Dice el verso 54 puntualmente de Marcos 14, Pedro lo siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, donde físicamente Jesús iba a ser juzgado. Pedro lo siguió. Sí, pero lo siguió de lejos. Lo siguió, pero con su precaución. Lo siguió, pero con su medida. Los que conocen la Biblia y conocen la historia, Jesús se reencuentra con Pedro otra vez, mirándolo a los ojos, con esos ojos de amor que solamente Jesús te puede mirar. Simplemente lo que hizo fue perdonarlo y decirle, nunca más me acordaré que me negaste, simplemente ahora vuelve a tu oficio, sígueme y conviértete en el pastor de las ovejas que tengo para que pastorees. Ese es Jesús. Después también tenemos otro tipo de seguidores que viene al caso. Casualmente es Juan 6:66. Miren qué lindo número. Juan capítulo 6, verso 66. Y dice la Biblia lo siguiente. Desde entonces, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Qué interesante. Jesús estaba aquí hablando de cosas muy duras para ellos. Pero no eran duras de la manera en la cual nosotros creemos que eran duras. Eran duras porque eran de libertad. Ellos estaban acostumbrados religiosamente a cumplir con todos los ritos y viene Jesús y les dice, miren, la relación con el Padre es una relación maravillosa, es una relación libre, es una relación por amor y no por esclavitud. A ellos se les hizo un cortocircuito emocional. Ellos se preguntarían, ¿y qué hacemos con todo lo que hicimos? Y con todo lo bien que hicimos, con lo bien que cumplimos, con todos los regímenes que seguimos hasta ahora, todo eso no sirve de nada. Jesús le dijo, sí, no, claro que sirve, pero yo vengo a completarlos. Cuando los discípulos escuchan eso dicen, esa es una palabra demasiado dura. Y Jesús les pregunta amablemente, ¿y ustedes también quieren dejar de seguirme? Otra vez Pedro, como la mayoría sabe, sale con una revelación divina y dice, Señor, ¿a dónde vamos a ir si al fin y al cabo el único que tiene una palabra de vida eterna para invitarnos constantemente en nuestro error a seguirte eres tú? Mejor de aquí no nos movamos. Lo interesante de todo esto es que Jesús llama a un grupo de personas comunes, un grupo de personas cualquiera, si no se ofenden con lo que digo. Eran personas como nosotros. ¿Puede usted mirar a la persona que tiene al lado un momento sin que se ofenda? ¿Lo puede mirar? Así, como él y como ella. Personas con luchas, con debilidades, con preguntas, con dudas, con problemas, con partes oscuras, con cuestiones, enredos mentales no resueltos, con conductas tóxicas de vez en cuando con berrinches y enojos que no sabemos ni por qué.
con actitudes que de repente decimos, caramba, qué barbaridad. Se supone que soy cristiano, cristiana, y mira cómo estoy pensando, lo que estoy haciendo, cómo estoy actuando. Seguramente te has pensado eso alguna vez, y si no lo hiciste sería muy bueno que reflexiones, porque eso lo único que te va a llevar es a pensar en el que te llamó a que le seas fiel, y nada más. Acá la idea no es renunciar y colgar la toalla porque la primera vez fallaste, o la segunda vez fallaste, o la quinta vez fallaste, o por 10ª vez fallaste. Acá el asunto está en seguir al Señor continuo y constantemente, aunque te hayas caído 1000 veces. Porque la invitación sigue siendo la misma, ven y sígueme. Los que hablan bien de los discípulos, cuando no eran discípulos, dicen que la virtud que tenían ellos era que eran pescadores. Y se supone que un pescador, aún hasta el tiempo de hoy, es una persona que tiene valentía extra, porque tiene que trabajar de una manera terrible, sea desde la costa o sea embarcado. Definitivamente no entiendo muy bien del trabajo, debería preguntarle a un experto que tengo aquí en la reunión. Sin embargo, voy a evitar esa pregunta, pero no creo que sea un trabajo para cobardes. Si tenemos que hablar un poquito bien de estos 4 personajes, lo único que podemos decir es que tenían una buena actitud ante el trabajo. Y Jesús, viendo esa buena actitud ante su trabajo, dijo, con estos 4 yo puedo hacer algo mucho más grande de lo que ellos se pueden imaginar. Para que no te sientas tan mal. ¿Tienes algo bueno en tu vida? ¿Hay algo que haces bien? 2, 3 me dicen amén. El resto, ¿hay algo que haces bien? Posiblemente eso es lo que Dios vio en ti para entonces hacerlo más grande y para su gloria. ¿Eres bueno chismeando? Lo único bueno que tiene el chisme o el chismoso es que es una persona comunicativa. ¿Ven? Posiblemente Dios pueda redimir tu lengua larga, no acortarla, simplemente usarla en la dirección correcta. Sigue hablando, sigue compartiendo, predicando el Evangelio. ¿Qué te parece? ¿Sí? Bueno. Los chismosos para algo sirven. Lo que pasa es que tienen un talento bien grande, pero están mal dirigidos. Si eres comunicativo, predica el Evangelio. ¿Se entiende lo que digo? Si alguien es muy amable y es hospedador y le gusta, ¿a cuánto le gustan los paris? O le gustaba, le gustaba. Sí, mucha gente y todo. Levanten la mano bien alto, pecadores. Entonces, algo redimido puede ser exactamente eso que te está... Eso, no tienes que dejar de hacerlo si es que todo se da para que lo hagas, y el virus, y el permiso, y tu dinero. Pero qué bien que te gusta la vida social, porque puedes usar eso, posiblemente Dios vea eso como algo muy bueno en ti, para usarte para su gloria. Entonces te juntas con tus vecinos, invitas a los amigos, pones música, compartes bebida sin alcohol, comes unos buenos tacos y le predicas el Evangelio con tu ejemplo. Un amén, con eso me basta para seguir la siguiente media hora. Si algo bueno tenían estos 4 personajes que estamos hablando en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, apenas empezando con la historia de Marcos, posiblemente era que eran hombres trabajadores como ustedes. Gentes que quieren que las cosas realmente sucedan. ¿Hay alguien aquí que quiere que las cosas realmente sucedan? Bien, gracias. Porque de eso se trata la vida de la iglesia. Vamos a hacer que las cosas sucedan. Dirigidos por Dios, bajo su unción, bajo su gracia, pero que realmente suceden. Vidas cambiadas, matrimonios restaurados, gente sanada para gloria y honra de su nombre. ¿Está bien con eso? Sí. Porque de eso se trata. Estos primeros 4 personajes fueron los primeros 4 de una historia maravillosa que existe en todo el resto de la Biblia y hasta el día de hoy. 4, después fueron 12, después fueron 70, después fueron 120, después fueron miles y después fueron millones y millones y millones de millares hasta el día de hoy, regados por todo el mundo. Hasta el día de hoy somos consecuencia de estos 4. ¿Por qué? Porque la invitación a estos 4 fue,
dejen de hacer lo que están haciendo, aunque está bien lo que están haciendo. Ahora dejen de hacerlo de esa manera, van a dejar de pescar peces para convertirse en pescadores, mismo oficio, pero ahora van a ser pescadores de hombres. Esa fue la invitación. Usen la misma astucia, el mismo entusiasmo, la misma energía, pero úsenlo para ganar personas para mi reino. Decía los versos que leímos que justamente de eso se trata. Extender el reino del Señor, usar la misma astucia, si puedo llamarlo así, usar la misma astucia, pero para la gloria y la honra del Señor. Somos seguidores. Y ser seguidor a veces se convierte en un matete. La palabra matete para los sudamericanos o puntualmente para los argentinos significa enredo. En griego nada que ver. En griego la palabra matete significa una persona que es estudiante, un alumno, un aprendiz, un partidario, lo opuesto a un maestro. Alguien que es un seguidor, un matete, es un aprendiz, no es un maestro. No es alguien que se las sabe todas, es alguien que necesita estar pegado a su maestro para seguir aprendiendo. Miren qué interesante esto. Jesús fue el único que rompió con la regla de cómo elegir personas. Posiblemente voy a terminar con esto. Jesús rompió con la regla de cómo se elegían personas. Permítanme enseñar esto. Antiguamente las personas que tenían mayor posibilidad de recursos, sus hijos estudiaban hasta aproximadamente los 12 años. Los que tenían más recursos y un llamado específico a la función eran los niños de 12 años para arriba que eran enviados a las escuelas rabínicas del momento. Obviamente eso tenía un costo. Así que la familia elegía la escuela donde iba a enviar al estudiante a prepararse de los 12 años en adelante. De los 12 años para abajo, el papá era el encargado de enseñar la Torá a la familia. O sea que de 0 a 12, el papá era el encargado de enseñar los primeros 5 libros de la Biblia, que se llaman Torá, a sus hijos. Pasado esa edad, o lo básico de lo que podían aprender escrituralmente hablando, iban a una escuela. El papá elegía la escuela, la familia elegía la escuela. Los recursos dictaminaban a qué escuela el muchacho iba a ir. Jesús hizo algo completamente diferente. Jesús agarró un grupo de personas que eran trabajadores. ¿De qué trabajaban los seguidores del Señor? Eran pescadores. Así que no, trabajaban con todo menos con la mente. Y aunque podrían estratégicamente saber su trabajo, había que meterle el lomo al trabajo. Y entonces el Señor va y los elige como una cosa asombrosa a lo que nunca había pasado en la historia. El estudiante elegía el lugar. El padre, el pudiente, elegía el lugar. Con Jesús es quien elige los seguidores. Sin mirar tu aprendizaje, sin mirar tu historia pasada, sin mirar tu capacidad anterior, simplemente lo que dice es, te mira, te elige, te llama y te dice solamente, ven. No pienses, no analices, no busques las 5 patas al gato, dice un refrán por ahí, ojalá les sirva para este momento, simplemente sígueme. Y es ahí donde uno comienza a salir de la zona de confort a la zona de miedo. ¿Y qué va a pasar? ¿Pescaremos o no pescaremos? Pero entonces si uno se anima, y ahí vamos, y ahí van ustedes, y ahí vamos juntos, vamos al siguiente paso y donde vamos a comenzar a ver cosas, aunque sean las primeras cosas. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bendición! Y aunque algunos de ustedes, si debería representarlo, los veo entre el confort y el miedo. Y el miedo. ¡Ay! Vuelvo al confort. Aunque algunos otros, y posiblemente la gran mayoría, estamos entre el miedo y las cosas buenas que vienen. ¿Cuántos están en la segunda etapa del... Déjenme que les baile otra vez. Entre el miedo y lo que... sí. No es tan inseguro como parece. Parece que este asunto de seguir a Jesús realmente vale la pena, no por lo que reciba ni por lo que me pueda dar. Parece que vale la pena porque es lo que me completa el corazón de felicidad.
Parece que vale la pena porque puedo ser útil en sus manos para la extensión de su reino. Parece que vale la pena salir de la zona de confort porque después que cruzamos la barrera del miedo donde realmente comienzan las cosas buenas de Dios para nosotros. La invitación para terminar en esta tarde, mientras te pones de pie, por favor. No te voy a preguntar qué vas a tener que dejar para seguirlo, porque realmente no es importante. No está mal aplicado si alguien predicando te dice qué tienes que dejar para seguir a Jesús. No estoy diciendo que eso esté mal, simplemente creo que para esta tarde no aplica. No quiero preguntarte qué es lo que tienes que dejar. Lo que quiero preguntarte es si vas a obedecer cuando Él te diga ven. Lo que quiero preguntarte o animarte es ¿qué vas a responder cuando Él te diga ahora es tiempo que me sigas? Que no seas un seguidor de lejos o un seguidor simpatizante o un seguidor de Instagram. Lo que quiero es que seas un seguidor, que seas un matete, un discípulo ahí cerca del Señor todo el tiempo para que Él te enseñe, para que te hable, para que te oriente, para que te sane, para que te anime y para que veas su obra en tu vida y a través de tu vida. No te voy a preguntar qué tienes que dejar, te voy a preguntar si te animas a decirle que sí al Señor. Excusas, tenemos 1 millón. ¿Qué millón? 2 millones. ¿Quién da más? Entre lo que no sabemos o lo que no podemos, o simplemente el temor de lo que no sabemos que va a suceder, de la incertidumbre, de lo que puede llegar a pasar mañana. Sin embargo, los discípulos un día se animaron a dejar lo que estaban haciendo para convertirse en seguidores. Estos 4 personajes, más el resto de los que vendrían después, experimentaron las cosas más maravillosas que Jesús y su poder hicieron a favor de la gente. La palabra clave de todo el Evangelio de Marcos, por más de 40 veces, es luego o después de esto. Marcos es un evangelio de acción. A partir de ahora y del próximo domingo en adelante, nos vamos a ahondar en cosas maravillosas que Jesús ha hecho por la gente que necesitaba, desde liberar endemoniados, a levantar muertos, a sanar enfermos y a tener multitudes que lo seguían para escuchar la verdad del Evangelio. El Evangelio de Marcos es un evangelio de acción. La iglesia de Cristo en el día de hoy es una iglesia de acción. No te voy a preguntar qué tienes que dejar. Lo que te voy a preguntar es si estás seguro de que puedes decirle a Él, Señor, te sigo, acá estoy, para lo que quieras y para donde quieras. Padre, te damos gracias en esta tarde por hablarnos de la manera que lo haces. Y te invito, Espíritu Santo, a que vengas a mi corazón, a que me hables a mi corazón, a que profundices en mi corazón. Señor, insisto en que no preguntaré en las cosas que tengo que dejar para seguirte. Lo que voy a hacer más bien es desafiado a seguirte y a obedecer tu voz y seguirte hacia donde tú me quieras dirigir. Señor, tus ovejas conocen tu voz y porque conocen tu voz es que te siguen. Ninguna de tus ovejas son obligadas a seguirte por la insistencia del pastor, ni responden al llamado por quedar en vergüenza con las demás ovejas, simplemente te siguen porque el pastor eres tú. Esa es mi oración en esta tarde para mis hermanos. Si tú eres nuestro pastor, háblanos. Y si somos tus ovejas, lo único que queremos hacer es seguirte. Independientemente de lo que nuestra mente pueda pensar, lo que nuestro miedo natural nos pueda predicar, hoy estamos aquí para seguirte y para comprometernos fielmente
a lo que tú tengas por delante. Señor, creemos firmemente que nadie está obligado a comprometerse a nada, pero Espíritu Santo, yo sé porque sé que cuando tú hablas, no hay barrera que pueda irrumpir tu palabra y no hay resistencia que pueda ser soportada ante la seducción de tu Espíritu Santo. Y esa es mi convicción para ustedes en esta tarde. Que el Espíritu Santo los está abrazando, nos está abrazando. Y nos está llamando otra vez a seguirlo.